Tal vez no hay nada más importante para el crecimiento a mediano plazo que la productividad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con qué tan eficazmente utilizamos la inversión y el trabajo de los países. Los países que son muy productivos, para el mismo esfuerzo de ahorro y para el mismo esfuerzo de horas trabajadas, obtienen más producción. Los países que son menos productivos, para el mismo esfuerzo de ahorro y de trabajo, obtienen menos producción. La diferencia en la calidad de vida de las sociedades en el mediano plazo es prácticamente las diferencias en productividad. Y aquí, desafortunadamente, el desempeño de América Latina ha sido muy poco afortunado, comparado con países de Asia, comparado con países de Europa del Este, comparado con los países desarrollados. El crecimiento de la productividad en América Latina, por diversos motivos, se ha rezagado y es, quitando las crisis macroeconómicas, el aspecto clave que explica las diferencias en el nivel de vida entre América Latina y otros países que nos han superado. Hay una gran cantidad de evidencia empírica que muestra que las empresas pequeñas, generalmente empresas informales, empresas familiares de 2 o 3 trabajadores, o aún si no son empresas familiares, empresas muy pequeñas que no están registradas, que no cumplen con sus obligaciones fiscales, son menos productivas que las empresas de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque hacen menos inversiones en la capacitación de sus trabajadores, porque su mismo estatus informal les impide el acceso al crédito, porque no hacen adopción de tecnología, porque no hacen capacitación de sus trabajadores, porque en general se desempeñan en un marco de gran incertidumbre que les permite planear a mediano plazo y que las lleva a ser rentables desde el punto de vista privado, porque evaden impuestos, evaden contribuciones a la seguridad social, pero poco productivas desde el punto de vista social. Y algo que distingue a América Latina de otros países desarrollados es una distribución por tamaño de empresas muy cargada hacia empresas muy pequeñas. Y la mayor parte de las empresas, como digo, informales, de muy baja productividad. Es poco probable que eso sea eficaz. Al contrario, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué hay tantas empresas tan pequeñas y tantas empresas informales? En el Banco Interamericano de Desarrollo hemos realizado algunos estudios y aun si duplicáramos o triplicáramos los niveles de productividad de estas empresas informales, son tan pequeños que la ganancia sería ínfima. En realidad, muchas de esas empresas se están creando como respuesta a un mercado laboral que funciona muy mal, a un mercado laboral que se caracteriza por barreras a la formalidad, ya sea por los altos costos de registro para las empresas, por el poco acceso a crédito, porque las regulaciones laborales o de seguridad social hacen muy costosa la formalidad. Y el énfasis debería de ponerse no tanto en ayudar a empresas que la inmensa mayoría no tendrán ninguna perspectiva a mediano plazo, sino en preguntarse más a fondo por qué están ahí y qué tipo de acciones se pueden hacer y políticas se pueden realizar para permitir que las empresas medianas y más grandes crezcan más, absorban más trabajadores y sean más productivas y dejemos de hacer inversiones en estas empresitas que realmente tienen muy poca perspectiva. Desafortunadamente creo que tienen un papel importante y de ahí el título de mi libro Buenas intenciones, malos resultados. Las políticas sociales, particularmente las políticas de aseguramiento social, que inciden de manera fundamental sobre el mercado laboral, son en gran medida responsables de la segmentación del mercado laboral entre un segmento formal y uno informal y entre empresas formales e informales. ¿Por qué? Porque por un lado, en la mayor parte de nuestros países la seguridad social se asocia con el concepto de trabajo asalariado y solamente los trabajadores asalariados reciben seguridad social. Esto, sin embargo, en la práctica representa un impuesto a la formalidad porque muchos de los beneficios los trabajadores no los perciben como tales. Acaba siendo un impuesto y la gente lo evade y lo evade en la informalidad. Y luego, por supuesto, los propios gobiernos se dan cuenta que hay un gran segmento de trabajadores en la informalidad que no tienen acceso al aseguramiento social, no tienen acceso a programas de salud, a programas de pensiones. Y la respuesta natural de muchos gobiernos es démosle a esos trabajadores sin seguridad social acceso a beneficios de salud, a beneficios de pensiones. Sin embargo, en el fondo esto se traduce a un subsidio a la informalidad. Al sumar el efecto de un impuesto a la formalidad con un subsidio a la informalidad, tenemos una gran parte de la explicación de por qué nuestros países se caracterizan por tener sectores informales tan grandes, y es algo que está, insisto, íntimamente ligado al diseño de políticas sociales, aunque no es su única causa. Hay también aspectos de la política tributaria, pero sin duda alguna, una de las partes centrales de la explicación tiene que ver con la política social. Primero, fijarse la productividad como un objetivo central de la política económica. Más allá de la estabilidad macroeconómica que en gran medida hemos conquistado en la región, tener en mente
que la política tributaria, las políticas sociales, las políticas crediticias se deben de diseñar con el objetivo de la productividad como guía central. Las políticas para ayudar a las empresas fiscales, por ejemplo, que permiten que tengan regímenes especiales, castigan a la productividad porque permiten que empresas no productivas sigan coexistiendo. Las políticas sociales, como señalamos anteriormente, contribuyen también a la informalidad. En ciertas ocasiones, el crédito subsidiado para empresas que no pueden alcanzar grados de productividad representa también un uso ineficiente de los recursos crediticios. Entonces, la recomendación central es: pensemos que sin aumentos de productividad no va a haber prosperidad sostenida. Y para lograr esos aumentos de productividad tenemos que poner a la productividad en el centro de la política fiscal, de la política social, de la política crediticia, de capacitación laboral y de otras dimensiones que inciden sobre el comportamiento de empresas y trabajadores.